Unidad numérica, módulo 2, porcentajes. Vamos a resolver estos primeros 3 ejercicios. El primer ejercicio nos pide qué porcentaje de 12 es 3. Realmente el problema no haría falta ni siquiera escribir nada o plantearlo si entendemos que lo que nos están preguntando es qué parte de 12 es 3. Y como 3 es la cuarta parte de 12 y cuarta parte equivale a 25%, la respuesta directamente podemos colocar que es la opción B. Sin embargo, si quisiéramos desarrollar un planteamiento sencillo, diríamos que por traducción directa se podría traducir palabra por palabra de la siguiente manera el enunciado. ¿Qué porcentaje de 12 es 3? Y despejamos la X. Nos va a quedar que X es igual a 3 por 100 sobre 12. Tercera parte 1, tercera parte 4 y 100 entre 4 es 25. Segunda pregunta. 3 es el 6% de cierto número. Hacemos el mismo análisis de traducción directa de enunciados. 3 es el 6% de cierto número. Despejamos la X y nos va a quedar que X es igual a 3 por 100 sobre 6. Vean algo importante, yo no estoy colocando 3 por 100, 300. Siempre dejo indicados los productos porque es más fácil simplificar. La multiplicación se va a hacer es al final. Tercera parte 1, tercera parte 2 y 100 entre 2 es 50, que es la opción D. Tercera pregunta. ¿Qué porcentaje es 1 sobre 65 de 1 sobre 13? Si reorganizamos la pregunta de manera que su estructura sea más natural, colocando esta parte acá, diríamos ¿qué porcentaje de 1 sobre 13 es 1 sobre 65? Suena mucho más natural porque se habla de un porcentaje de algo. Y ahora procedemos a traducir. ¿Qué porcentaje de 1 sobre 13 es 1 sobre 65? Al despejar, vamos a tener que el 100 y el 13 pasen multiplicando. De nuevo lo dejamos indicado, no efectuamos el producto, sobre 65. Simplificamos 13ª parte 1, 13ª parte 5 y luego 100 entre 5 es 20. La respuesta es 20%. Pregunta número 4. Lucy le dio a Mari 120 euros, lo cual es el 15% de su salario semanal. ¿Cuántos euros le quedaron? Esta pregunta puede resolverse de manera muy sencilla con una regla de 3 simple, estableciendo las equivalencias entre el valor en euros. Por un lado tenemos 120 euros que representan un 15% y por otro lado queremos saber cuánto le quedó. Obviamente, si le quitamos el 15% al total, nos va a quedar 100 menos 15, 85%. Y resolvemos esta regla de 3. Y nos va a quedar X igual a 85 por 120 entre 15. Simplificando, tercera parte 5, tercera parte 40 y luego 40 entre 5 nos va a dar 8 y X va a ser finalmente 85 por 8, que es 680, opción B. Pregunta número 5. Me dicen que se tienen 50 cc de sal en una solución de 350 cc de agua salada. 50 cc de sal es lo que se llama en química el soluto
y los 350 cc de agua salada es lo que se llama en química solución. Y esta no es una pregunta de química, es una pregunta de porcentaje muy básico, solo que el tema que se toca o que se utiliza es un tema de índole químico, pero sabemos que la concentración, bien sea en química o una concentración de hombres en una fiesta o de loros en una jaula respecto de una cantidad de pájaros, siempre va a ser igual al elemento referencial, que en este caso es el soluto, dividido entre el total, que es la solución, y siempre multiplicado por 100%. De manera que nos va a quedar que la concentración va a ser el soluto, que es 50 cc, sobre la solución, que es 350 cc, multiplicado por 100%. Al simplificar 0 con 0 y quinta parte 1 y quinta parte 7, nos está quedando un séptimo de 100, que es igual a 14,28. Valor que en clase hemos insistido en que se aprenda de memoria. Opción A. Pregunta número 6. En una clase de 550 estudiantes, que es el total, el 42% estudiará ingeniería. ¿Cuántos estudiantes no estudiarán ingeniería? La pregunta hace que su resolución más simple no sea planteando ecuaciones, haciendo un cálculo, como lo hemos hecho en las anteriores. Tal vez lo más sencillo es darnos cuenta que si 550 es el total, el 42% estudiará ingeniería, que es un poquito menos de la mitad. Lo que me están preguntando, que son los que no estudiarán ingeniería, va a ser un poquito más de la mitad. Como la mitad de 550, si lo dividimos entre 2, nos da 275, la respuesta debe ser ligeramente superior a 275. Y la única opción que permite cuadrar con ese cálculo es la opción C. De todas maneras, si queremos calcularlo, ¿qué tendríamos que decir? Diríamos simplemente que la respuesta X, los que no estudiarán ingeniería, es el 58% del total, que es 550. ¿Y por qué 58%? Porque es lo que le falta al 42% para completar el total. Al hacer en esta operación la simplificación y el cálculo posterior, nos va a quedar 319. Podemos notar en este ejercicio cómo, y lo podemos considerar como una regla, como un consejo de oro en problemas de selección, lo primero que uno debe hacer es ver las alternativas, ver las opciones, porque algunas pueden descartarse por tener valores fuera de rango y otras pueden orientarnos sobre qué debemos hacer o cuál es el camino más rápido. Problema número 7, porcentajes consecutivos. Me están pidiendo el 30%, del 40%, del 70%, del 50%. Traducción directa de enunciados. La pregunta es, ¿cuál es el 30% de el 40% de el 70% de 50? Solo nos resta simplificar y efectuar. Tenemos que 1, 2, 3 y 4 ceros del numerador se van a ir con 1, 2, 3, 4 ceros del denominador. Seguimos simplificando. Quinta parte 1, quinta parte 20. Y ahora tenemos 4 en el numerador y 20 en el denominador. Pero no voy a sacar cuarta parte para que no me quede 5 en el denominador, sino solamente la mitad para que me quede 10 en el denominador y 2 en el numerador. La razón es que es mucho más sencillo dividir entre 10 que dividir entre 5. Y finalmente nos queda en el numerador 3 por 2, 6 por 7, 42 entre 10, 4,2, que es la opción D. La pregunta número 8 es muy similar. Nos están pidiendo cuál es el 15% de el 30%
de el 10% de, aquí contamos los ceros y tenemos que es de 100.000. Simplificamos los ceros, contemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y nos quedó finalmente que x es igual a 15 por 3, 45 con un 0, 450. Opción A. Problema número 9. Lo leemos. En una estación de radio, el 20% de los programas son conducidos por mujeres y el 30% de los programas de hombres son de concursos. ¿Cuál es el porcentaje de los programas de la emisora que son de concursos y son conducidos por hombres? Es un problema que nos presenta partes de partes, porcentajes de porcentajes, y en él se puede aplicar lo que llamamos el diagrama de árbol, en el cual vamos a establecer por niveles los porcentajes que corresponden a cada uno de ellos. Comenzamos siempre colocando en el tope el total. Como el total no lo tenemos en cantidad de personas, sino en porcentaje, el total inicial es 100%. Hacemos la primera ramificación donde nos dicen que el 20% son conducidos por mujeres, entonces colocamos mujeres igual 20%. Completamos que hombres es el resto, que será 80% para que la suma dé el total que es 100. Y ahora nos dicen que el 30% de los programas de hombres, es decir, que los programas de hombres se van a ramificar ahora y vamos a tener que de concursos va a ser el 30%, 30 entre 100. Y diríamos no concursos, ese menos es una negación, sería el resto, que es 70%. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de programas de la emisora que son de concursos y son conducidos por hombres? Ahora hacemos un camino desde abajo hasta arriba. Comenzamos por programas de concursos que son conducidos por hombres y hacemos una ruta que va desde esta parte inferior hasta el tope. Y hacemos a continuación el cálculo. X, que es la respuesta que estamos buscando, va a ser el 30% de el 80% de el tope, que es 100%. Pero 100% es 100 entre 100, que es 1. Entonces no se pone y simplemente vamos a simplificar y a calcular. Como quiero la respuesta en porcentaje, vamos a reservar un denominador 100 y no lo vamos a simplificar. Vamos a simplificar el resto. Tenemos un 0 con un 0, decimos un 0 con otro 0 y nos va a quedar en el numerador 3 por 8, 24. Y en el denominador el 100 que habíamos reservado, porque ahora resultó muy conveniente porque la respuesta al estar dividida entre 100 ya nos habla de porcentaje, con lo cual la respuesta es el 24%, opción B. Es muy importante resaltar el hecho de que todos los niveles deben sumar 100%. El primer nivel, que es el tope, 100%. El segundo nivel, 20 más 80, 100%. Y el tercer nivel, 30 más 70, 100%. Siempre deben sumar 100%. Problema número 10. Al leerlo nos damos cuenta que es muy similar al anterior y vamos a resolverlo también por el diagrama de árbol. Colocamos al tope, en la parte superior, el total, que de nuevo es un porcentaje, es el 100%. La primera ramificación dice que 1 de cada 3 de los compañeros son del colegio. Entonces, del colegio es 1 de cada 3. Colocamos la fracción. Podríamos haber colocado 33,3 periódico por ciento, pero nos complicaríamos. Vamos a colocar colegio 1/3. Y el resto lo completamos. Si 1/3 es del colegio, el resto que no es del colegio va a ser 2/3. Recordemos que decíamos que todo nivel debe sumar 100%.
como aquí no es porcentaje, sino fracciones, 1/3 más 2/3 es 3/3, que es 1, que es 100%. Luego nos dicen que de los que no lo son, es decir, ramificamos los que no son del colegio, y nos dicen que el 40% son hombres. Entonces, hombres, ponemos 40%. Completamos, mujeres es el resto, 60%. Y ahora vemos cuál es la pregunta y hacemos la rama, el camino de las ramas que sea el correcto. ¿Cuál es el porcentaje de contactos que no son del colegio y son mujeres? Es decir, partimos de mujeres, hacemos esta subida hasta el tope y nos va a quedar entonces que el cálculo va a ser x igual al 60% de 2/3 de 100%, que ya decíamos no se coloca. Lo siguiente es, ya lo habíamos comentado, reservar el 100 que necesitamos para que nuestra respuesta tenga un 100 en el denominador, porque queremos un porcentaje. Simplificamos el resto, 60 entre 3, eso nos va a dar 20, y 20 por 2 es 40. Sobre el 100 que reservamos, nos da entonces 40%, que es la opción D. Pregunta número 11. Ya esta es de variaciones porcentuales. Al colocar una película en cámara lenta, se alarga la duración en un 25%. Tengamos siempre en mente los porcentajes notables. 25% es cuarta parte. Entonces, si duraba 144, ¿cuánto durará ahora? La duración final, vamos a escribir la duración final, va a ser lo que duraba inicialmente más lo que aumentó. Pero como dijimos que aumentó la cuarta parte, dividimos 144 entre 4. Esto nos va a dar, al simplificar, mitad 72, mitad 36. De manera que el resultado va a ser 144 más 36, que es 180 minutos, lo cual nos va a corresponder a la opción C, puesto que 180 minutos corresponde a 3 horas. Pregunta número 12. Nos dice que al iPod de Maribel se le borró el 30% de las canciones y que inicialmente tenía 270. Entonces, ¿cuánto le quedaron? Bueno, si borró el 30%, nos quedó el 70%. O sea que la pregunta es, ¿cuánto vale el 70% de 270? Simplificamos, 0 con 0, 0 con 0, y nos queda 7 por 7, 49, llevo 4, 7 por 2, 14, y 4, 18. 189, que corresponde a la opción B. Pregunta número 13. Nos dicen que la señora García deposita en enero 70.000 bolívares y el banco le paga un 35% de interés simple anual. ¿Cuántos tendrá al finalizar junio? Es muy importante y es un consejo que siempre le he dado a mis alumnos de subrayar o resaltar partes importantes del enunciado que deben ser tomadas en cuenta. Una cosa muy importante es que se está preguntando al finalizar junio, y como el 35% de interés es anual, al finalizar junio se habrá cumplido solo medio año. De manera que la respuesta va a ser que el capital final que va a tener la señora García, llamémoslo capital final, va a ser el capital inicial que tenía al comienzo del año más los intereses que le dio el banco. El capital inicial lo tenemos que es 70.000 más los intereses. Los intereses va a ser el 35% de el valor inicial. Pero esta cantidad sería en todo un año. Por lo tanto, a esta cantidad habría que dividirla entre 2. Finalmente, el capital final va a ser igual a 70.000. Calculamos el 35% de 70.000 luego de simplificar esto y nos va a quedar 24.500, pero sobre 2, de modo que esto nos va a quedar, al simplificarse, nos va a quedar 12.250,
y el capital final va a ser entonces 70.000 más 12.250, 82.250, que corresponde a la opción A. Pregunta número 14. Un radio se vende por 220 pesos. ¿Cuál fue su costo si el vendedor le ganó el 10% en la venta? Es muy importante darnos cuenta que los 220 pesos de los que se habla corresponden a el valor final. Y la pregunta es cuál fue el costo, y el costo sería el valor inicial. De esta manera, tenemos en cuenta que 220, como es el valor final, este 220 no es el 100%. El 100% siempre es el valor inicial. Entonces, 220, si no es el 100%, ¿qué porcentaje va a ser? Como se le ganó un 10% en la venta, 220 corresponde al 110% de el costo, que es el valor inicial, que es nuestra incógnita. Una vez entendido esto, es muy simple el cálculo, porque x va a ser igual, tachamos un 0 con un 0, pasamos el 10 al otro lado y nos queda 220 por 10 sobre 11. Tenemos 22 entre 11 es 2 y nos queda 2 con 2 ceros, la respuesta que es 200, opción B. Podemos verificar fácilmente el problema, que es un consejo también que les doy, siempre verifiquen el resultado. Si inicialmente costaba 200 y ahora se aumenta un 10% y el 10% de 200 es 20, nos va a quedar que el resultado del valor final es 220, que se corresponde con lo enunciado. Pregunta número 15. ¿Cuánto dinero debes invertir al 5% de interés simple anual para tener al final del año 1.470? Una vez que entendemos los números de los que estamos hablando, nos damos cuenta que si una persona invierte a 5% de interés y al final llega a tener 1.470, es porque al principio tuvo un poquito menos de 1.470, porque los intereses fueron apenas un 5%. De esa manera, viendo las opciones y aprendiendo a descartarlas, nos damos cuenta que la respuesta tiene que ser ligeramente inferior a 1.470. Obviamente las opciones A y B quedan automáticamente descartadas y nos quedan las opciones C y D. Como la opción C es mucho más fácil de probar, vamos a probarla. Vamos a suponer que teníamos inicialmente 1.400. Y vamos a sacarle el 5%. Muy fácil, porque si el 10% es 140, entonces el 5% va a ser la mitad, que es 70. Le sumamos 70 a 1.400 y nos va a dar al final 1.470, que se corresponde con el enunciado, y por lo tanto concluimos que nuestra prueba fue correcta y la respuesta es la opción C. Si quisiéramos, sin embargo, plantear el problema de una manera más formal, diríamos que 1.470, que es el valor final, es el 105% del valor inicial, X. ¿Y por qué 105%? Porque el valor final fue el mismo inicial, que era 100%, más los 5% de interés que se sumaron, y nos queda esta expresión de donde X va a valer 1.470. En el problema 16 vemos como, al igual que en el problema 15 y al igual que en el problema 13, el valor que me están dando inicialmente se corresponde al valor final, puesto que Laura pagó 48.000 bolívares después de haber recibido un descuento. O sea que el valor inicial es el valor original. Este valor original, recuerden que es el que se corresponde al 100%. El valor final nunca va a ser igual al 100%. Va a ser mayor o va a ser menor según sea el caso. Como aquí es un descuento, va a ser menor. Con lo cual, en el problema 16 vamos a decir que el dato, que es 48.000, va a ser igual, si perdió un 20%, entonces vamos a decir que es el 80% del valor inicial, llamémoslo X. Y ahora nos queda simplemente la
simplificación para resolver este cálculo, quedándonos que x es igual a 48.000 por 10 entre 8. Como 48 entre 8 es igual a 6, la respuesta va a ser 60.000, que es la opción D. ¿Qué podemos hacer? Verificar. Si es 60.000 el valor correcto, si este es el valor correcto, ¿qué hacemos? Le quitamos el 20%. El 20% es el doble del 10%. Como el 10% es 6.000, el 20% va a ser 12.000. Le quitamos 12.000 a 60.000 y nos va a quedar 48.000, que se corresponde con lo mencionado en el enunciado. Problema 17. Un artículo experimenta aumentos sucesivos del 20 y el 30%. ¿Cuál fue su aumento total? Lo primero que debemos mencionar es que los aumentos consecutivos no se suman. No es 20 más 30, 50. Siempre es mayor que la suma teórica, esa de 20 más 30. La forma práctica va a ser la siguiente. Como la pregunta es el aumento porcentualmente, vamos simplemente a decir lo siguiente. Si tenemos un aumento primero del 20%, eso se va a escribir como 120%, porque se va a sumar 20 a 100. Y esto se va a multiplicar por el siguiente aumento. El siguiente aumento me dicen que es del 30%. Si aumentamos el 30%, escribimos 130%. No se acumula. No vamos a escribir 120 más 30, 150. No. Siempre se va a partir de 100%. Como es más 30, es 130. Si fuera un descuento, o sea, menos 30, pondríamos 100 menos 30, 70. Y lo último simplemente es multiplicar. Y simplificamos, pero recordando que debemos reservar un 100% porque queremos que la respuesta sea porcentual. Ahora sí, si podemos simplificar el resto, 0 se va con 0 y nos va a quedar 0 o otro 0 y 12 por 13 es 156. Pero tenemos un 100 en el denominador, con lo cual vamos a decir que la respuesta es 156%. ¿Cuál fue el aumento? Si inicialmente valía 100% y ahora vale 156%, evidentemente que hubo un incremento del 56% que se corresponde a la opción A. Pregunta 18. Tenemos de nuevo aumentos porcentuales. El primer aumento mencionado es del 10%, más 10%. ¿Qué vamos a colocar entonces como porcentaje? 110. Recordemos que siempre se suma o se resta a 100. Y luego tenemos un aumento del 20%. Si tenemos un aumento ahora del 20%, ya sabemos que debemos escribir 120%. Reservamos un 100 para no simplificarlo y no perderlo. Simplificamos 0, 0, 0, 0 y nos quedó 11 por 12, que es 132 sobre 100. Es decir, que el aumento fue de 100% a 132%. Aumentó un 32%, que corresponde a la opción C. Pregunta número 19. Nos dice que Chucho aumentó sus contactos en Facebook de 500 a 600. Nos dan el valor inicial, que sería este, y el valor final, que es este. Por lo tanto, sabemos que la variación fue valor final menos valor inicial, 600 menos 500, que es, en este ejemplo, 100. Entonces, vamos a comparar 100 con el valor inicial. Esta es una forma de resolverlo razonando. Luego veremos una más mecánica y más práctica. 100 hay que compararlo con 500, que es el valor inicial. ¿Qué es 100 de 500? Es la quinta parte. Y quinta parte, ¿cómo se dice en porcentaje? 20%. Entonces, 100 corresponde al 20% de 500, con lo cual la respuesta es la opción B.
Si queremos un enfoque más directo, más mecánico y basado en una fórmula, vamos a plantear la siguiente fórmula para hallar la variación porcentual cuando me dan el valor inicial y el final. La variación porcentual va a ser la variación absoluta sobre el valor de referencia multiplicado por 100%. Vamos a explicar esta fórmula. ¿Qué es la variación absoluta? La variación absoluta va a ser valor final menos valor inicial, es decir, cuánto cambió. El valor de referencia, ¿quién es? El valor que corresponda al 100%. Si estamos hablando de valores que cambian de un valor inicial a un valor final, el valor de referencia va a ser siempre el valor inicial. De esta manera, nuestro ejercicio se resolvería diciendo que la variación porcentual va a ser variación absoluta, que fue 100, 600 menos 500, sobre valor de referencia, que es el inicial, que es 500, por 100%, que nos va a dar 20% luego de la simplificación. Pregunta número 20, vamos a aplicar directamente la fórmula que acabamos de conocer. La variación porcentual va a ser igual a la variación absoluta. Si pasó de 5.600 a 6.000, el aumento fue de 400, dividido entre el valor inicial, que es la referencia, que es 5.600, por 100%. Simplificamos rápidamente, dos ceros se van con dos ceros y nos queda ahora mitad de 400 es 200, mitad de 56 es 28, otra vez mitad nos da 100 y mitad es 14. Y 100 sobre 14 es 7,14. Como el porcentaje sigue vivo por acá, 7,14%, que es la opción C. Un atajo de cálculo, si recordábamos que un séptimo era 14,28%, un catorceavo va a ser la mitad de un séptimo, que será 7,14%.